La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene fumar. Y no apagues la tele si es que vos sos fumador, por favor, ¿eh? Y los beneficios de dejarlo. Y sobre todo vamos a hablar de cómo lograr dejar de fumar, porque esa es también algo muy, pero muy importante. Lo vamos a hablar con el profesor Dr. Sergio Aquino Fornerón, él es clínico neumólogo. Antes de presentarlo, vamos a ver esta placa, por favor. ¿Qué nos dice esto? Según datos de la OMS, el tabaquismo causa cada año más de 7 millones de defunciones a nivel mundial, de las cuales 900.000 corresponden a los fumadores pasivos. Dejar el tabaco no es fácil porque la dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos. Muy pocos consumidores de tabaco pueden dejar el hábito al primer intento. Y esto es lo que vamos a hablar con nuestro invitado, y antes de presentarlo quiero contarles que el profesor Dr. Sergio Aquino Fornerón es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en neumología, gestión y administración hospitalaria, didáctica universitaria y formación basada por competencias de la UNA, MBA, especialidad Dirección General del Instituto Europeo de Posgrado y de la Universidad Europea de Monterrey, profesor adjunto de neumología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, ex director académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, ex secretario y ex tesorero, fellow de American College. También es miembro titular de la American Thoracic Society y de la European Respiratory, no sé cómo se pronuncia, Society. Ahí está. Y es el profesor Dr. Sergio Aquino Fornerón que está con nosotros. Hola, profe. Hola, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte bien, aquí súper en bien, el por programa. suerte. Sí, muchas gracias. Bueno, y el tema de hoy, súper importante lo que Sí. vamos a hablar. Sí, sobre todo porque últimamente, después de la pandemia, con la ansiedad que dejó los 2 años de encierro, mucha gente que había logrado dejar su hábito retomó por el tema de la afección a nivel de salud mental de la pandemia del COVID-19. Claro. Y es importante hablarlo porque hay que desmitificar muchas cosas que se creen que no se puede o que no se puede, pero hay que hablar del tema. Bueno, y eso, porque las consecuencias de fumar todo el mundo sabe, pero es bueno recordarlo otra vez. Pero lo importante es poder dejar. ¿Y cómo cambia el organismo una vez que uno deja de fumar, doctor? Sí, uno de los mitos, por ejemplo, que al dejar de fumar vos aumentás de peso, sobre todo, que es lo que la mayoría de la gente lo que le tiene temor, pero eso hay que tratarlo en forma holística, o sea, en forma integral y en forma general. No es el tratamiento solo con el neumólogo, es multidisciplinario. Ahí entramos a trabajar con los kinesiólogos, los nutricionistas, el psicólogo y el psiquiatra en ciertos casos, como para el apoyo de, como mencionaba anteriormente, lo del tema de salud mental y sobre todo la salud respiratoria. Acá en nuestro país, una persona que quiera dejar de fumar, ¿tiene que ir a un consultorio privado o puede hacerlo a nivel público y conseguir esa asistencia, ese acompañamiento, los medicamentos? Los 3 centros de formación de especialistas en Asunción, la Cátedra y Servicio de Neumología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA en el Hospital de Clínicas, el Hospital Juan Max Boetner, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INERAM, y el Hospital Central de IPS. Los servicios de neumología de estos 3 centros tienen servicios especializados en tabaquismo. Entonces, cuando el paciente acude a la consulta y refiere que acude
que como motivo de consulta es dejar de fumar, va a recibir el apoyo de estos 3 centros formadores principales especialistas, porque el cuarto es el Hospital Nacional de Itagua. Entonces, a nivel central, digámosle, porque en otros lugares donde podemos encontrar profesionales en el interior del país, neumólogos especialistas que nos pueden apoyar, son en los 2 ciudades más grandes fuera de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, y también tengo entendido en Concepción, donde creo que hay 2 ex residentes míos que están radicados por allá, por el norte, y donde van a encontrar apoyo profesional si acuden directamente al especialista. Eso es importante de comentar y de que todos de remarcar sepamos, sobre todo. De remarcar, porque muchas veces dicen, sí, tengo que dejar de fumar, pero es difícil, necesito un médico que me acompañe, pero eso ya es plata, tengo que no sé qué medicamento, eso, no, fumo nomás. Sí, ¿verdad? pero no hay posibilidades, pero sí hay. Pero independientemente que uno vaya al público o al privado, como digo, uno cree que el dejar de fumar es directamente con tratamiento caro, en el sentido de que los remedios que tengo que hacer, sea tratamiento inhalatorio, vía oral, parches, chicles, hay más de 40 esquemas de tratamiento para dejar de fumar. Eso es personalizado. Entonces, en la consulta uno identifica cuál es el mejor esquema para el paciente y de acuerdo a eso orientarle en el tema de los costos, obviamente. Claro, claro. Bueno, y el tema, antes de ir al corte, pues me van a mostrar enseguida que tenemos que ir al corte, pero y el tema de, no, yo no fumo, yo vapeo nomás. El vape es 43 veces peor que el humo del cigarrillo. Bueno, ahí está, ahí está. Con eso está súper claro, o sea, mucha atención también a la gente más grande, que a las mamás, a los papás, que ven, no, mi hijo, el vapeador, no, cree que es agua, aire, no sé. Y el vape no hay control en este país. Tenemos ley de control del tabaco, que eso hace a cigarrillos negros, rubios. Bueno, negro ya no existe más, podemos decir una marca porque se fundió hace 78 años. Sí. La B, por ejemplo, Oro Negro, eso de tabacaleras famosas de el abuelo de la futura ex primera dama, de los Bo. Por ejemplo, por decir ejemplos, ¿no es cierto? Pero el cigarrillo negro casi ya no existe, son todos rubios procesados. Y fumar un cigarrillo rubio, nosotros estamos consumiendo más de 1.500 sustancias tóxicas conocidas. Ahora, el humo del vape, que en el desarrollo del cigarrillo electrónico en los principios del año 2000, finales de los 90, estuvo para tratamiento de dejar de fumar, pero uno lo que aspiraba era vapor de agua. Sí. Hasta que la industria tabacalera se avivó y comenzó a ponerles aditivos. Hoy día te dicen que no tienen nicotina ni alquitrán, pero es mentira. Y las sustancias que tienen los geles de los vapes, de los POV o los dispositivos electrónicos, como te digo, es 43 veces peor a las sustancias tóxicas del cigarrillo. Y eso no hay control en este país. Vos ves en cadenas de supermercados rápidos 24 horas que los chicos de 14, 15, 12 años entran y como si nada, te compran como si fuera chicle o el pan caliente. Y es una desgracia porque más adelante podemos hacer un comentario de lo que sucedió en el año 2020, en plena pandemia, de los chicos muertos, 132 casos en Estados Unidos por humo de vapeo, en pacientes entre 12 y 25 años. Súper jóvenes. Todos jóvenes, porque ataca preferentemente jóvenes, no a mayores. Bueno, este es el tema que vamos a hablar, súper interesante y sobre todo con opciones, ¿verdad? Con opciones que hacer, cómo, dónde, todo eso vamos a aprender en el programa de hoy. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Por favor, hablamos en el corte. Por favor, doctor, contarles lo que me dijiste. En el año 2020, 134 casos reportados y publicados en revistas de la especialidad, casos que eran chicos de ambos sexos,
varones y mujeres entre 12 y 25 años que fallecieron dentro de las primeras 36 a 48 horas de llegado al centro sanitario. Se pensaron que era COVID y se comprobó que el 100% de los casos no tenían COVID, era COVID negativo, otros virus respiratorios y bacterias también, y lo que todos tenían en común era que fumaban POV o vape. Entonces se desarrolló una patología que se llama EVALI por sus siglas en inglés, que es injuria pulmonar aguda por humo de vapeo, y que se da, como su nombre dice, un daño pulmonar agudo por el contacto, por el alto consumo de vapeo, y se da mucho más en jóvenes que en adultos. Y en este país ya tuvimos un caso fallecido en el Hospital Regional General de Luque el año pasado, que se dio a conocer por los medios generales, por los medios masivos de comunicación, y que eso está en vilo. O sea que tenemos que empezar a tomar conciencia de ese tipo de cosas y empezar a tener políticas sanitarias en base a eso. En México, el presidente Andrés López Obrador el año pasado prohibió, a partir de octubre, noviembre del año pasado, en toda la República Mexicana, la venta de dispositivos de cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque descubrieron que una de las sustancias que tenía el gel era raticida. Raticida. Y eran el 100% de las marcas vendidas en México. Y tenían aproximadamente una tasa del 13% de mortalidad en personas que vapeaban, de todas las edades. Pero claro. Entonces él llegó a tomar la decisión de la prohibición de la venta. Igual, en forma clandestina, sí, eso se sucede. Igual se vende. Pero imagínate nosotros acá qué tipo de control tenemos. Doctor, pero decime, ¿qué tiene en la cabeza alguien para poner raticida en un vape? Para abaratar costos. Dios santo. Es para quedarse mudos. Pero sin comentarios. Raticida es veneno. Sí. El cigarrillo procesado, por ejemplo, una de las sustancias tóxicas que tiene, de las 1500 que mencionamos, 3 son las más conocidas. El alquitrán, que es el cancerígeno, la nicotina, que es el adictivo, y el monóxido de carbono, que es lo que te produce toda la alteración de la oxigenación en sangre, ¿no es cierto? Después tenemos cadmio. El cadmio es el principal componente de la pila alcalina. Dios, o sea, estás fumando pila alcalina. Con lo venenoso que por sabemos ejemplo, benceno. El benceno es ¿se le parte pone a los encendedores? Sí. Para encender. El encendedor se le pone benceno. Claro, y el vape, el gel del vape, tiene bencina, que es el metabolito activo del benceno, que es 4 veces más potente que el benceno. Por eso que decía y comentaba que el humo de vapeo es 43 veces peor que un cigarrillo rubio. Entonces, yo tengo pacientes que me dicen, por ejemplo, pendejo de 30 años, independientemente del género, sexo, bueno, eso hay que tener cuidado también para hablar de eso hoy día, porque la gente se te puede llegar a ofender. 30 años. 30 años, ser humano de 30 años, sí. Y me dicen, no, yo no quiero dejar de fumar porque me produce un placer único. Entonces le dije, bueno, entre cigarrillo y vape, prefiero que me fumes entonces, porque si vamos a elegir mal menor, y vas a fumar un cigarrillo cada 8 horas, o sea, 3 al día. Es que cuando vos te das cuenta, Vivi, que tenés pacientes reacios que no quieren dejar, hay que buscar la vuelta. Claro. Entonces a eso iba anteriormente cuando decía lo de que con algunos funciona la terapia de choque, de decirle, bueno, al varón, por ejemplo, o dejas de fumar o te volvés impotente. Después no eso es claro. Después no endureces ni con rayo de bicicleta. Entonces, ¿qué preferís? ¿Tener buena actividad sexual con tu pareja? ¿Qué placer preferís? ¿Qué placer? Bueno, y los varones te dejan. Claro. Porque ahí es donde prefieren otro tipo de placer. Pero obvio, doctor. Que el cigarrillo. Sí. Las mujeres también, ¿eh? Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esos tipos de pacientes te terminan dejando porque eligen fumar uno que otro y después a la larga dejan el cigarrillo, el hábito. Pero en terapia de ser de largo tiempo y con paciencia, porque esto es carrera de resistencia, el que se cansa pierde. Así mismo, así mismo. Bueno, no es todo blanco y negro. No, hay una gama de grises lindo por el camino. Ahí está. Bueno, y vamos a ver este material que tenemos, por favor, ¿sí?
formas de dependencia que genera el hábito de fumar. Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la responsable del síndrome de abstinencia. Dependencia psicológica. El hábito de fumar se ha convertido en una compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café, al hablar por teléfono, etc., y parece imposible cambiar esta relación. Dependencia social. Fumar sigue siendo un acto social. Se hace en grupos, en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos y sobre todo sigue siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de adolescentes, dándoles un valor social de rebeldía y de madurez malentendidos. Sobre todo lo social. Hay locales todavía que no aprenden que zona de fumador y no fumador te dividen en unas plantas. Las pobres plantas consumen y, igual no renuevan, porque no es lo mismo el dióxido de carbono que nosotros exhalamos en una respiración normal que el dióxido de carbono exhalado con el humo del cigarrillo. Y le estás contaminando a la pobre planta y que no te divide. Los ambientes separados de fumadores y no fumadores tienen que ser físicos, o sea, con una pared de techo a piso, no con una cortina o virtual. O cuando te vas en ciertos tipos de actividades sociales, sea en boliches, discotecas y ese tipo de cosas que también te dicen, bueno, el fumador y no fumador, y vos... yo personalmente, por ejemplo, no me voy donde fuman porque para comenzar soy alérgico al humo del cigarrillo y estornudo como tarado. Entonces, y me hace mal. Claro. Entonces ahí tenemos que evitar. Pero así como hoy día muchos exigimos ciertos tipos de derechos civiles, como te dicen los estadounidenses, si es una adicción socialmente aceptada, así como el alcoholismo. Entonces, si vos tenés tu derecho a fumar y después no te quejes cuando te estás muriendo asfixiado o quieras pedir apoyo porque te falta el oxígeno para pagar, entonces también tenés que respetar mi derecho a no fumar y que tengo que respirar aire limpio, puro, ¿no? Claro. Aire puro. Entonces, eso es mucha educación que nos hace falta hoy día y que no pasa solamente por el sistema educativo en todos los niveles, sea primario, secundario y terciario. Pasa por educación social y ahí es donde yo siempre comento en los programas donde me invitan y compañía que es muy importante el apoyo de los medios masivos de comunicación y hoy día las redes sociales en ese sentido, en educar a las personas, puesto que al ser adicciones socialmente aceptadas, la persona mayor de edad tiene la libertad de elegir si acepta o no, y si acepta, entonces acepta también sus consecuencias, ¿no es cierto? Eso. Lo que pasa, doctor, es que ¿por qué la gente fuma y sigue fumando? Porque cree que nunca le va a hacer daño, cree que no le va a pasar. Eso nos pasa a los seres humanos en general. Nadie cree que a uno le va a pasar tal cosa, pero está haciendo todo lo posible para que pase. Y esa mentalidad, Vivi, influye porque típico tenés que decir, mi abuelo fumaba 40 cigarrillos al día y se murió súper lúcido con pulmones limpios y sano a los 99 años. Bueno, tu abuelo vivió finales del siglo XIX, principio del XX, cuando no había el cambio climático que existe ahora, no había la polución ambiental que existe ahora, dormía 12 horas por día de noche, no trasnochaba, tenía otro tipo de alimentación, la carga genética era diferente porque el hábito era mucho menor que hoy día. Entonces, son muchos los factores que ayudan a que esa persona con ese tipo de calidad de vida en el ambiente que vivió, los años que fumó, es muy diferente a la calidad de vida que tengo yo hoy. Entonces, aunque los dos tengamos la misma carga genética y la predisposición a desarrollar tal o cual enfermedad que produce el humo del cigarrillo, yo tengo mucho más probabilidad de enfermarme más rápido que mi abuelo de 99 años que murió con pulmones sanos y limpios, que yo fumando un cigarrillo por día. Claro. Entonces eso también pasa por lo mismo, por educarle a la persona, de mostrarle que lo que vivimos hace 15 años atrás no es lo mismo hoy día.
Y lo otro que gracias a los dispositivos electrónicos, llámese celulares, tablet y compañía, que también hace que nuestra calidad de vida disminuya porque estamos conectados a la pantalla mucho tiempo y no nos desconectamos para que el cerebro descanse. Entonces eso también ayude a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Claro, claro. Tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos charlando con nuestro invitado. Este tema está súper interesante. Quédate ahí, ya volvemos. Muy bien, continuamos. Estamos hablando con el profesor doctor Sergio Aquino Fornerón, clínico neumólogo, un capo capísimo, que nos está explicando y nos está hablando, pero así como vos podés hablar con alguien que tenés confianza, una persona que te va a decir tal cual son las cosas. Por eso me encanta este tipo de invitados, me encanta tenerlo acá a Sergio. Y vamos a ver este material que nos dice por qué hay que dejar de fumar. A ver. ¿Por qué hay que dejar de fumar? La principal razón es que el consumo de tabaco constituye la principal causa de enfermedad evitable y de mortalidad prevenible en los países desarrollados. En el tabaco se han encontrado múltiples sustancias que en gran parte son perjudiciales para la salud. Entre ellas, destacan por sus efectos nocivos los alquitranes, benzopirenos y nitrosaminas, responsables del 30% de todos los tipos de cáncer, vejiga, riñón, páncreas, estómago, etc., y del 90% del cáncer de pulmón. El monóxido de carbono, que es el causante de más del 15% de las enfermedades cardiovasculares. La nicotina, que produce la dependencia física. Además, el tabaco es el causante del 80% de la mortalidad por procesos pulmonares crónicos. Uno siempre se acuerda que el cigarrillo produce cáncer de pulmón. En realidad no produce solamente cáncer de pulmón, produce cáncer de lengua, base de boca, de laringe, esófago, estómago, vejiga. Inclusive podría desarrollar en aquellos que tengan predisposición a cáncer hepático, también acelerarte el cáncer hepático. Entonces, eso es por neoplasias. El cáncer de pulmón a nivel mundial en ambos sexos, en hombres y en mujeres, superó al cáncer de colon en hombre y al cáncer de mama y de cuello uterino juntos en la mujer. Por favor. Entonces, es por el hábito. Y hoy día igualó en estadísticas la incidencia y la frecuencia de mujeres que en hombres. Hasta hace 20 años atrás, cuando yo era residente de neumología, de cada 10 pacientes con cáncer, 6 a 7 eran hombres y 2 a 3 eran mujeres. Hoy no, es 5 a 5, o sea, 50% de ambos sexos. Entonces, ya que estamos con supuestamente derechos igualitarios y eso, bueno, las mujeres nos igualaron en eso a los hombres, sí, pero en detrimento de la salud, por el mal hábito. Eso es lo que es en cánceres. Lo otro que es mucho más frecuente que el cáncer de pulmón es la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se produce en más del 60% de los pacientes con hábito. Y hay un nomenclador que los neumólogos utilizamos, que es un cálculo de que se multiplica la cantidad de cigarrillos por día por los años de hábito dividido una constante, un número 20, que sale de estudios multicéntricos, y eso te da un índice que se llama paquetes año. Eso nos dice a nosotros que vos, por ejemplo, para hacer el cálculo rápido, fumaste 15 años durante 15 cigarrillos por día durante 20 años, dividido 20, te sale el cálculo 15 paquetes año, ¿no es cierto?
Entonces esos 15 paquetes año a mí me da la pauta de cuál es el riesgo de tal o cual enfermedad que que podrías tener o probabilidad de desarrollar. Si tenés entre 5 a 10 paquetes año de hábito, tenés más frecuencia de desarrollar exacerbaciones por enfermedades pulmonares previas, por ejemplo, alergia respiratoria, asma bronquial, etc. De 15 a 20 paquetes año de desarrollar cáncer de pulmón, pasado los 45, 50 años, y sobre todo en la mujer después del climaterio y la menopausia. Y cuando superas los 25, 30 paquetes año, tenés 45 a 48% de riesgo de probabilidad de cáncer de pulmón y otros tipos de cánceres que mencionábamos anteriormente. Entonces es muy importante esto de determinar el hábito del paciente para nosotros poder orientarle en la primera consulta, por ejemplo, decirle, bueno, además que tenés que dejar de fumar ahora, tenemos que empezar a hacer la terapia como para identificar tempranamente tal o cual enfermedad, para tratarte. Tú, si es que tenés EPOC a estadios tempranos, donde hablamos anteriormente lo de los costos sanitarios, ¿no es cierto? Donde tu esquema de tratamiento, por ejemplo, de la EPOC es mucho más barato en estadios tempranos que en estadios avanzados, cuando ya tenés el riesgo de inclusive realizar oxigenoterapia crónica domiciliaria, que en nuestro país, por ejemplo, fuera de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, vos oxígeno domiciliario no encontrás, no tenés, porque no tenés proveedor. Solamente los hospitales públicos tienen oxígeno. Entonces, si vos necesitas desarrollar como parte de tu tratamiento que tenés que dormir 6 horas con oxígeno, por ejemplo, no te vas a ir al hospital a dormir las 6 horas solamente porque vos no tenés, si sos de Kikugo, por ejemplo. O sea, a veces inclusive acá en Asunción tenemos problemas con provisión a nivel privado, me refiero, cuando vos tenés que necesitar en tu casa. Entonces, es muy importante dejar como mensaje que ante los mínimos síntomas de ser fumador activo o fumador pasivo, de tener un familiar directo que fuma cerca nuestro o compañero de trabajo, entonces de acudir a la consulta. No, y hablando de todas estas enfermedades, de todos estos problemas que tienen que ver con toda la parte respiratoria o cardiovascular. Claro, de todo el cuerpo. Todo eso se pudo haber evitado. Eso es lo que hay que pensar. Todo eso se pudo haber evitado si esa persona dejaba de fumar o no comenzaba a fumar. Imagínate, vos en la estadística que hablabas de la placa son 7 millones de muertes por cigarrillo. Y 7 millones de muertes anuales en el mundo como mínimo, porque eso es lo reportado estadísticamente. Claro. Nosotros en este país, por ejemplo, tenemos un subregistro del 32 a 38%. O sea, que si según nuestras tasas, eso adecuado, ponerle de 700.000 paraguayos mueren anualmente, el 10% por enfermedades secundarias al tabaco, cáncer de pulmón, los otros tipos de cánceres, enfermedades cardiovasculares como el accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, las enfermedades urológicas muy frecuentes en el varón. Todos los varones, así como la mujer, sufre de la menopausia, porque eso está relacionado con el sexo. Nosotros los hombres también está relacionado con nuestro sexo el tema de la enfermedad de la próstata. Entonces las enfermedades prostáticas, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, está aumentada 8 veces en el hombre fumador que en el hombre que no fuma. Entonces, todo ese tipo de enfermedades relacionadas que vos ves las estadísticas y decís, bueno, en el país fallecen 500.000 personas al año y había sido de esas 500.000 vos podías evitar porque la mitad fumaban. Entonces son 250.000 muertes prevenibles. Claro. Vos lo único que encima tenés que el ahorro que te haces, porque además que salvas tu vida, ahorras un montón de plata porque en vez de gastar en cigarrillo, anda a invertir en otra cosa. Claro. Y cuando la gente dice, bueno, pero de algo hay que morir. Yo al paciente le digo, no, de algo hay que morir solamente, si sos católico lo decide Dios, si sos judío es Alá, musulmán es Alá y si sos judío es Jehová. Y si sos agnóstico, porque el ateo para mí no existe, bueno, es la naturaleza, la planta. Claro. Decide tu reloj biológico cuando dejas de existir, pero no por tener esa mentalidad vos vas a
autodestruirte al santo botón. O sea, y yo creo que ese tipo de personas no pasaron por ciertos tipos de shock a nivel de enfermedad o cuestiones de afección psicopsiquiátrica, psicológica y psiquiátrica que le afecte. Porque cuando vos pasás por algo cercano de enfermedad y sobre todo de costos sanitarios de salud, cambias 360 grados tu pensamiento. Entonces, es cuestión de comunicarnos mucho con la gente, nada más que eso. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos con este otro material, por favor, los efectos de la nicotina en el organismo. Efectos de la nicotina en el organismo. La nicotina actúa sobre el sistema dopaminérgico cerebral, que regula las sensaciones de placer y genera la necesidad del fumador por readministrarse nuevas dosis. Además, ejerce efecto a nivel del córtex cerebral, produce un incremento de la capacidad de concentración y de la memoria, reduce el estrés. Este es el mecanismo de acción que engancha al fumador y al suspenderlo producirá el síndrome de abstinencia con nerviosismo, irritabilidad, etc. La dopamina es el mejor neurotransmisor para obtener placer. Por eso, lastimosamente, la nicotina actúa a ese nivel. Por eso que vos cuando comenzás el hábito y te produce un placer especial, como dicen los fumadores, a nivel que vos vas consumiendo, tenés que ir aumentando el consumo para obtener el mismo placer. ¿Por qué? Porque hoy, si vos tenés a nivel de los receptores de las neuronas 10 receptores de dopamina, vos esos 10 receptores ocupás con un cigarrillo. Pero mañana, para tener el mismo efecto, vas a necesitar 2 cigarrillos para ocupar ya los 20 receptores que van apareciendo. Entonces, por eso a veces el hábito por eso va en aumento. Y no solamente con el cigarrillo, eso también produce con otros tipos de drogas. Entonces, los medicamentos farmacológicos, o sea, los remedios que hay que tomar para dejar de fumar, compiten con la nicotina del cigarrillo por el receptor de la dopamina. Entonces, el medicamento que vos estás tomando se adhiere al receptor de la dopamina, entonces cuando llega la nicotina ya no encuentra lugar y por eso es uno de los esquemas de tratamiento para dejar de fumar. Otros, por ejemplo, tenemos los parches de nicotina o los chicles de nicotina, que en ese caso es una nicotina que no te produce adicción, digámosle, que reemplaza a la nicotina del cigarrillo, por llamarle una nicotina buena, como para entenderlo más rápido. Y como mencionábamos anteriormente, eso todo depende de los tipos de pacientes que tengamos, porque hay pacientes que responden muy bien a parches o a chicles de nicotina y no necesitan tomar el ansiolítico específico, porque es un ansiolítico de esa rama, la droga, el bupropión. Pero hay otros que necesitan otro tipo de terapia, entonces es muy importante la consulta para determinar qué tipo de esquema de tratamiento hacer con el paciente. Y otros que, por ejemplo, no necesitan ningún tipo de medicamento farmacológico o tratamiento farmacológico y se hace con tratamiento no farmacológico. Por ejemplo, actividad física, terapia psicológica, es muy importante el apoyo familiar y de amigos. Aquellos que sí quieren que vos dejes de fumar. Bueno, y vamos a seguir charlando sobre esto. La idea es encontrar acá una motivación para dejar de fumar y encontrar el cómo dejar de fumar, que no te cueste tanto, en dinero y en todo. Vamos a hacer un corte y volvemos ya.
Bueno, seguimos hablando nosotros en el corte, por supuesto, como siempre. Yo le decía al doctor que esto de que el cigarrillo produce, ya sabemos, todas las enfermedades, cáncer, todo, pero que produce impotencia y disfunción sexual, yo creo que ese es el mensaje que tiene que llegar a todo el mundo, porque es algo tan del día a día y es algo tan importante para sentirse bien y saber que vos estás, o sea, que cada vez que fumes, pienses que estás comprando tu enfermedad y estás comprando tu impotencia. Sí, así mismo. Es que la vida sexual sana es parte de la fisiología humana. Claro. Es necesario, ¿no? Hay que empezar a romper esos tabúes también. Lo mismo que hay aproximadamente, según estadísticas, entre 3 a 5% de las personas en el mundo son autosexuales, como orientación sexual. Eso significa que el autosexual es el que obtiene placer sexual con el cuerpo de uno mismo. Ajá. No es ni hetero, ni homosexual, ni bisexual. ¿Pero qué, masturbándose? No. ¿O qué quiere decir eso? Eso yo ya no sé, porque yo autosexual no soy, pero ¿cómo obtenés el placer sexual contigo mismo? Sí. Debe haber diferentes maneras, qué sé yo. Sí. Ahora, la masturbación, tanto masculina como femenina, es parte del desarrollo del crecimiento del conocimiento del cuerpo. No, del crecimiento sexual de la persona. Uh-huh. Y es parte también del desarrollo psiquiátrico de la persona. Uh-huh. Entonces, cuando vos vas pasando por diferentes estadios en tu desarrollo sexual, que te vas conociendo y ahí vos te vas afianzando en la que va a ser después tu orientación, identidad sexual y compañía en la edad adulta, influye el tema del hábito del humo del cigarrillo, porque la impotencia sexual, la disfunción eréctil del varón específicamente, se veía a consecuencia del cigarrillo hasta principios del año 2000 en mayores de 60 años. Por eso cuando se comenzaron a desarrollar las drogas, los antifosfodiesterasa, el sildenafil, tadalafil, etcétera, toda la familia de los fil, como le decimos nosotros. La famosa pastillita azul. Sí, se comenzó a desarrollar como tratamiento de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una de las complicaciones de la EPOC, por ejemplo. Sí. Y mencionábamos anteriormente que la EPOC está causada 90% por el humo del cigarrillo. Entonces, la Pfizer que hizo, que es el laboratorio que desarrolló la droga, que veía que en los pacientes que tomaban sildenafil como tratamiento de su hipertensión pulmonar tenían como efecto colateral a la droga mejores erecciones. Porque esos pacientes fumadores tenían y presentaban disfunción eréctil en más de la mitad de los casos. Entonces, la Pfizer comenzó como política de marketing a vender droga como para disfunción eréctil y no para tratamiento de hipertensión pulmonar. Sí. Vieron ahí su salida y fue un boom, un boom hasta hoy día. Entonces, hoy día, ante el hábito que se da en muchos menores de edad que antes, que los aditivos a los humos del cigarrillo son mayores, donde tenés el vape que es 43 veces peor que el cigarrillo, la disfunción eréctil se ve en muchos menores edades. Yo tengo un paciente alérgico y asmático de 29 años que está empezando, 29 años el chico, deportista porque es jugador de básquet, y está empezando a tener señales de disfunción eréctil que, por ejemplo, le cuesta mantener una erección o le cuesta llegar al orgasmo. Y esos son todos síntomas indirectos de la afectación del humo del cigarrillo a nivel sexual. Y en las mujeres también se da lo mismo, porque en las mujeres comienzan a tener aumento de frigidez o dispareunia. La dispareunia, que es dolor durante el coito. Entonces, son todos síntomas que a veces uno descarta o no le hace caso porque no está directamente relacionado, no porque si yo fumo y como respiro el humo, entonces ¿qué enfermedad me va a dar? Pulmones. Sí. Todas las arterias y las venas de la economía del cuerpo, o sea, a nivel de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la uña del pie, están afectadas por el humo del cigarrillo. Entonces, son todos síntomas que hay que tener en cuenta que ante
si uno es fumador y tiene esos pequeños síntomas, no digo consultar con un neumólogo, pero aunque sea con su médico tratante, su clínico de cabecera o con la especialidad, en este caso específica, sea ginecobstetra o urología, por ejemplo. Bueno, contundente eso. Vamos ahora con, dejaron de fumar, pero viene el síndrome de abstinencia. ¿De qué se trata? Vamos a ver este material. Síndrome de abstinencia. En general, los malestares se inician al dejar el tabaco, llegan al máximo en las primeras 24 a 72 horas y se mantienen por 2 a 4 semanas. La intensidad varía de persona a persona, tanto en intensidad física como percepción psíquica. En principio, dependerá del grado de dependencia que la persona tenía. Se estima un grado intenso en aquellas que precisan del primer cigarrillo a la primera hora de la mañana. Suelen ser fumadores de al menos 20 cigarrillos al día. Hay muchas personas fumadoras que no están en este grupo y en ellos puede ser menor el síndrome de abstinencia o no presentarse. Hay un test que hacemos los neumólogos que se llama el test de Flagstrom. Son 5 preguntas que se le hace al paciente para saber el nivel de dependencia nicotínica. Uno va catalogando el puntaje 0, 1, 2 y al sumar eso puede ir puntajes de 3 a 8. El test de Flagstrom a mí me sirve primero para saber, además del cuadro clínico, la sintomatología que tenga el paciente, el tipo de tratamiento a hacer, si va a ser tratamiento farmacológico o no farmacológico, y cuando logramos que deje de fumar, qué nivel de abstinencia podría tener el paciente. El nivel de síndrome de abstinencia leve, moderado o severo, como para empezar a tratar ya antes que aparezca. Entonces, eso es muy importante que cuando uno va a la consulta, ser sincero y responder bien, no mentir, porque al fin y al cabo te estás mintiendo a vos mismo. Si yo le miento a mi médico en las preguntas que me hace, el médico va a estar diagnosticando mal y tratando mal. Entonces, en ese caso, la culpa no somos nosotros porque si yo te pregunto cuántos cigarrillos fumas al día, hace cuántos años, y vos me decís 5 cigarrillos en los últimos 10, y había sido 20 en los últimos 30, y en el test de Flagstrom, el primer cigarrillo a la mañana es el más difícil de dejar, y es el que más puntaje lleva, por ejemplo. Es decir, no, yo el primer cigarrillo que fumo es recién al mediodía en el postre, y era mentira. Entonces, no me estás haciendo mal a mí como para quedar bien con el médico. ¿A qué va a pensar el médico? Nosotros no pensamos nada. Porque hay muchos también que tienen ese tabú que el médico pues tal vez piense mal o que otra cosa. Juzgue. Discúlpenme, pero no tenemos tiempo para esas cosas. A veces tenés 10 o 20 pacientes en un turno. Y ya vieron todo, doctor, ustedes. Sí. Entonces, el peor caso clínico que yo llegué a ver fue de residente de primer año. El paciente tenía de hábito 100 paquetes año. Imagínate el nivel de hábito que tenía. Eso que por ejemplo, 100 paquetes, eso de 100 paquetes. No, es el cálculo que que contaste, que te mencioné. Que es muchísimo. Cigarrillos fumados por día por años de hábito dividido 20. Si ese cálculo te sale 100 paquetes al año, imagínate cuánto era su nivel de hábito. El paciente tenía varón de 68 años, falleció en sala, no pudimos hacer nada por él, estuvo 7 días internado, pero con ese nivel de hábito, el tipo de cáncer que tenía era el síndrome de Panquast. ¿En qué consiste el síndrome de Panquast? Se llama, es el tumor de Panquast que se aloja en vértice pulmonar, o sea, en el ápice del pulmón. Este paciente específicamente tenía el lado derecho, tenía completamente abombado su hueco clavicular derecho por afectado el tumor, o sea, su hombro le llegaba hasta acá y el hombro izquierdo tenía normal. Afectación con ptosis palpebral y no lagrimeaba del mismo
del mismo lado por afectación del plexo cervical y braquial del lado derecho. Estaba todo podrido ahí. Sí, afectado. Estaba afectado del lado derecho. Sí. Y su nivel de EPOC era tan severo que él requería de 10 a 15 litros por minuto oxígeno constante. Y un día, una noche en mi guardia, me llama la enfermera y me dice: doctor, don fulano de tal está con crisis de broncoespasmo, o sea, crisis de chillido de pecho y dificultad para respirar. Y llego y estaba sentado en la cama, incorporado hacia adelante, porque era la única actitud, esta actitud hacia adelante, porque era la única actitud, posición del cuerpo que tenía para poder introducir aire, puesto que el tumor le afectaba el nivel de la tráquea. La tráquea es el tubo de aire principal que lleva el aire desde la nariz y la boca hasta los pulmones, ¿no es cierto? Y tal era el nivel de obstrucción traqueal y de bronquio fuente derecho que tenía, que lo poco que respiraba era intercambio de aire solamente entre nariz y el pulmón izquierdo, lo poco sano que tenía. Y a mitad de la madrugada, hacía 2 horas que estaba en crisis, le estábamos haciendo el tratamiento que correspondía de compañía, y tiene un acceso de tos brusco, y en el acceso de tos viene sangre normal, rojo rutilante, como si fuera que vos te cortaste acá el brazo y comenzó a sangrar, a gotear. Y falleció en 2 minutos. Dios mío. Yo hablo con el familiar, sus familiares sabían que él tenía, en cualquier momento, Dios decía basta y se iba. Le solicito la autopsia, que me autoricen a hacer la autopsia para confirmar lo que nosotros sospechábamos, la causa de la muerte. Y efectivamente el tumor fue tanto que comenzó a carcomer, horadar es el término médico, a horadar tráquea y aorta. Porque en la aorta, que es la arteria principal que sale del ventrículo izquierdo del corazón para irrigar sangre a todo el cuerpo, se comunica con la tráquea, ¿no es cierto? Entonces el tumor afectaba tanto que comenzó a horadar eso, que en uno de los accesos de tos hace la comunicación que la sangre, en lugar de ir a aorta al resto del cuerpo, vino a tráquea y se murió desangrado. Claro. Porque en 2 minutos expectoró 5 litros de sangre y falleció. Eso es a consecuencia del cigarrillo. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no es para asustarle a la gente, que nosotros, que se asusten, doctor, que se asusten. Todos los que fumen van a terminar con síndrome de Páncreas. Pero impotentes sí, asústense. Tienen un alto riesgo de sí desarrollar tipo de cáncer que sí te pueden dar ese tipo de complicaciones, que se llama hemoptisis. Y el síndrome de abstinencia depende mucho del hábito tabáquico, o sea, de cuánto uno tenga para fumar, y sobre todo la actitud que uno tenga para dejar de fumar. Yo a los pacientes les digo, si vos querés dejar de fumar, tenés las ganas de dejar de fumar, el 50% de la batalla ya tenemos ganado. Ahora, si no querés dejar de fumar, al pedo venía a consultar conmigo, andate nomás con otro. Porque todo lo que hagamos no va a servir. Y ahí influye mucho las ganas que tiene el paciente y el apoyo que reciba de sus familiares y amigos, ¿no es cierto? Hacemos un pequeño corte y volvemos. Bueno, llegamos a la parte final del programa, ya nos comimos todos los minutos. Doctor, como siempre, un gusto, un gustazo, un placer realmente tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes cuando quieran y cuando lo requieran. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, la vida es una aventura maravillosa que merece ser vivida con salud. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa
El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.